Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, parece que tenemos buenas noticias, ¿no? Ayer el gobierno nos contó su plan de desconfinamiento y si todo va bien, si nos portamos bien, si somos buenos, si no ocurre nada malo en estas semanas, en 8 semanas más o menos habremos recuperado parte de nuestra normalidad, porque la normalidad como tal tardaremos un poco más en recuperarla. Mientras tanto, estos son muy buenas noticias. Mientras tanto, yo os voy a contar la historia número 15 sobre situaciones de aislamiento o desconfinamiento. 15 historias ya, imaginaros, si tengo palique. Bueno, el tema es que esta historia surge el otro día tomando una cervecita virtual con mi hermana y con su marido. Su marido, el Dani, me dijo: oye, ¿y has pensado en hablar de este personaje que también estuvo? Y pensé, madre mía, ¿cómo se me ha podido olvidar? Así que tenemos esta historia gracias a que el otro día me la recordaron. ¿Cómo la vamos a llamar a esta historia número 15 sobre situaciones de aislamiento o confinamiento? Pues la vamos a llamar Su Majestad el Emperador. El 2 de diciembre de 1804, que hacía un frío del carajo, resulta que en Francia, en la Catedral de Notre Dame, tiene lugar la coronación del emperador Napoleón. Es curioso, 10 años antes los franceses le habían cortado la cabeza a su último rey y sin embargo ahora estaban coronando a un emperador. Había sido muy hábil Napoleón, siempre lo fue, de hecho había sido un militar que había ido ganando poder y al final se hizo con el poder de Francia y con el poder de media Europa. Era un gran estratega militar a la altura, dicen los entendidos, de Alejandro Magno, de Julio César o de Carlomagno. Y entonces, bueno, se hizo con el poder de parte de Europa en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, él consigue que los franceses después de la Revolución Francesa y demás, lo nombren emperador. Y poco tiempo después, al cabo en ese mismo año, también se nombrará rey de Italia. Entonces, y fue muy inteligente porque incluso después, a pesar de que él quería mantener las reformas que se habían hecho durante la Revolución Francesa, consigue que para su coronación venga el Papa de Roma, con lo cual, bueno, pues esto le daba un aire, que además toda la ceremonia, los que estaban allí presentes decían que tenía todo un aire como muy romano, ¿no? Que incluso Napoleón parecía el perfil de una moneda romana, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿por qué comento esto? Porque resulta que él, aquel día pronunció unas palabras, Napoleón, dijo: soy el instrumento de la providencia, ella me utilizará mientras cumpla sus designios, luego me romperá como un cristal. Y efectivamente no tardó mucho en hacerlo. 9 años más tarde, aquel hombre tan poderoso que había sido coronado emperador de los franceses, perderá el poder en una guerra. Él cada vez quiere ampliar más su poder. Él tiene también en su mente el ejemplo de estos hombres que he dicho, ¿no? De Alejandro Magno, el imperio de Alejandro. Y entonces él sigue ampliando sus fronteras, ¿no? Sus conquistas. Entonces, en una guerra conocida como la Guerra de las Naciones, pierde. Napoleón ganó muchas batallas, pero perdió muchas batallas también. Él decía que su grandeza residía no en las veces, no en no haber caído mucho, sino en que siempre se había levantado, ¿no? Él tenía grandes frases de estas, ¿no? Y entonces, en aquella ocasión, en la Guerra de las Naciones, pierde la batalla y deciden que lo obligan a abdicar. Entonces, abdica, lo trasladan lo exilian, le quitan el poder y lo exilian a la isla de Elba. Elba es una islita que está cerca de la costa toscana, con lo cual era un retiro dorado, ¿no? Porque era un sitio, la gente de la época decía que era la jaula de oro de su majestad el emperador, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se había podido llevar una guardia personal, se había llevado... Es decir, él iba a estar allí y de hecho se había creado un principado, ¿no? El principado de Elba, y el príncipe obviamente sería Napoleón. Ya no sería emperador de los franceses, pero sí que sería el príncipe de aquella isla minúscula de Elba. A Napoleón se le reconocen que era un hombre con mucho tesón y con era casi hiperactivo, ¿no? Entonces trabajaba bastante. Desde que llega a Elba, esto es
el 3 de mayo de 1814, es decir, 9 años después de haber sido coronado emperador, con el único título de príncipe de Elba, llega a Elba, y dicen que los 11 meses siguientes él va a estar muy, muy activo, es decir, va a cambiar, va a sanear la ciudad, va a construir cosas, va a hacer parques, él estaba como muy activo, ¿no? Es decir, cogió su papel de príncipe de Elba y realmente la reformó. Además, muy buen clima en Elba, bueno, bien. Pero el tema es que en Francia intentan reponer a un Borbón. La gente no está muy contenta, parece que se van a perder las cosas que se habían ganado con la revolución, y hay como una serie de luchas internas. Napoleón, informado de todo esto, llega un momento en el que se escapa de Elba. Al cabo de 11 meses, aprovechando, él tenía guardias que lo controlaban, pero sin embargo, aprovechando que tenía todavía muchos amigos fuera, él hace una estratagema en una fiesta de máscaras, y entonces se escapa y aparecerá el 1 de marzo de 1815, aparecerá en el sur de Francia. Tardará 20 días en llegar, 22 días en llegar a Francia, a París, perdón. Desembarca cuando se escapa de Elba, que había estado prácticamente 300 días, muy activo, es decir, que se recuerda que había hecho muchísimas cosas en Elba, pero aparece en Francia el 1 de marzo, y 20 días más tarde, el 20 de marzo de 1815, Napoleón entra triunfante en París, sin haber disparado un solo tiro, vuelve a recuperar el poder, es decir, vuelve a ser emperador de los franceses. Este periodo se conocerá como los 100 días de Napoleón. ¿Por qué? Él llega obsesionado con continuar sus batallas, y concretamente él está obsesionado con Reino Unido, que son los que un poco le tenían más poder, ¿no? para hacerle sombra o para ponerle límite. Hay una batalla, la famosa batalla de Waterloo, pues la famosa batalla de Waterloo, que tiene lugar en Bélgica. Mucha gente no sabe dónde está Waterloo, en Bélgica. Y entonces, esta batalla, Napoleón la pierde. Y una vez más, es obligado a abdicar. Pero en este caso, los ingleses son los que toman el control de la abdicación y deciden que no lo van a mandar a Elba, porque claro, de aquí ya se ha escapado. Entonces deciden que lo van a mandar a un sitio remotísimo en el Atlántico, que es la isla de Santa Elena. Entonces, exactamente, os voy a decir la fecha. El 17 de octubre de 1915 desembarca en Santa Elena. Esto es aproximadamente 10 años después de haber sido proclamado emperador de los franceses. Como él decía, la providencia ya lo ha roto como un cristal, y entonces lo mandan a la isla de Santa Elena, que tiene un nombre precioso, pero es una isla remota en medio del Atlántico Sur. Lo más cercano que tiene es a 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros está la costa africana, y a 3.000 kilómetros está la costa brasileña, americana, ¿no? De América del Sur. Con lo cual lo han mandado a un sitio remoto, con unas condiciones climáticas terribles y con muy poca gente. Actualmente, por ejemplo, para ir a Santa Elena se tardan 5 días en llegar, ¿no? Me parece que bueno, ahora no me acuerdo desde el sitio, pero se tardan 5 días en llegar. La cuestión es que, y además estaba vigilado, ¿no? Lo ponen en aquella isla remota, lo ponen vigilado, y desde 1915 Napoleón va a vivir en aquella isla, donde ahora sí que ya no tiene capacidad para escapar. Todo el mundo dice que realmente aquellos años de Napoleón fueron realmente tristes. Estamos hablando de que no era un hombre mayor. Napoleón llega con unos 45 años, más o menos como yo, un hombre joven. Los 40 son los nuevos 20. Entonces, con 45 años, Napoleón llega a Santa Elena, más o menos. Esta era la edad que tenía. Con lo cual, claro, una persona tan activa, siempre él estaba maquinando cosas y tal, y sin embargo, lo que hacen allí es que se lo intenta aislar, ¿no? Hay un gobernador de la isla, ahí ya no tiene ningún tipo de título, y entonces el gobernador de la isla lo que hace es que lo va controlando, y además él, su familia, primero vive como una especie en una habitación, debajo de un granero, de una familia y demás que no hablaban francés, solo la hija, que tenía como 13 o 14 años, y con la que Napoleón entabló cierta amistad, pero al final la familia de Napoleón compra una casa con unos terrenos alrededor, y Napoleón se traslada allí.
el gobernador de la isla le hará la vida imposible a Napoleón. De hecho, Napoleón nunca más quiso recibir a este señor porque decía que cuando lo recibió en la isla de Santa Elena no le brindó los honores que él merecía como emperador. De hecho, no lo llamó su majestad imperial. Y entonces esto es lo que hizo que entre ellos surgiera como una especie de lucha continua en la que Napoleón intentaba pasar al máximo de aquel señor y aquel señor intentaba hacerle la vida lo más complicada posible a Napoleón. Y cada vez, pues, el espacio por el que Napoleón podía moverse, pues se lo reducía más, ¿no? Entonces, al final la familia, entre la casa y el tiempo y el territorio que tenían alrededor, pues tenía como unas 17 hectáreas para moverse. Pero la realidad es que el clima era terrible y bueno, 6 años más tarde de su llegada a Santa Elena, Napoleón muere. Hay gente, la versión oficial es que muere de un cáncer de estómago. Hay gente que dice que fue envenenado. Siempre estarán estas dos versiones. La cuestión es que él, en la propia Santa Elena, decide el sitio en el que quiere ser enterrado y allí lo entierran, ¿no? Pero en 1840 el Estado francés, bueno, el rey que hay en aquel momento, decide desenterrarlo y trasladarlo a París. Y actualmente Napoleón, la tumba de Napoleón está en los Inválidos de París y además la tumba es muy bonita. Yo creo que está inspirada, no tengo certeza, pero por alguna vez que había leído alguna cosa y demás, creo que está inspirada en cómo tuvo que ser la tumba de Alejandro Magno. Tienes que bajar un poco hacia ella y entonces, bueno, hay un ataúd maravilloso de no sé si es pórfido o mármol rojo. Y dicen que dentro hay 7 ataúdes más, o 6 ataúdes más, ¿no? De diferentes materiales. Y entonces ahí se conservan los restos de Napoleón Bonaparte. El hombre que tuvo un imperio, fue emperador, pero en cuestión de 10 años perdió todo ese poder y al final estuvo 6 años totalmente aislado. No podía relacionarse con la gente de Santa Elena, se lo tenían prohibido, es decir, vivió muy aislado durante los 6 últimos años de su vida. Incluso gente con la que él llegó a Santa Elena y que tenía una cierta amistad, al final el gobierno se la retiró. En la actualidad, como anécdota, comentar que aquel terreno que compró la familia de Napoleón para Napoleón, lo donó luego, cuando Napoleón murió, lo donó al Estado francés, con lo cual en aquella isla que es inglesa, hay unas hectáreas que pertenecen al gobierno francés y que de hecho hay un único francés que es el que él se denomina como el guardador de la tumba vacía de Napoleón, ¿no? Porque allí sigue existiendo la tumba. Y nada más, yo quizás sí que os leería alguna de las frases maravillosas que este hombre dijo. A mí una de las que más me gustan fue, antes de comenzar una guerra que perdió a propósito en Egipto, no se sabe muy bien por qué le dio por Egipto, quizá por imitar a Alejandro Magno y demás, ¿no? Pero en Egipto fue a comenzar una guerra y entonces en las arengas aquellas que vemos siempre en las películas, que los comandantes lanzan a sus soldados, él le dijo a sus soldados, se conocía como la batalla de las pirámides, porque iba a tener lugar en Giza, en el desierto aquel de Giza, delante de las pirámides, y él le dijo a sus soldados que 500 años de historia nos contemplan. ¿500? No, ahora me acuerdo. ¿Cuántos son? No son 500, son como 5 siglos de historia o 20 siglos de historia nos contemplan desde las... He querido ir de listo y me la he pegado. No sé cuántos años, pero él dijo, no sé cuántos años de historia nos contemplan desde estas pirámides. Que cada uno lo mire, es que ahora meto la pata con eso. Si leo, no me equivoco. Bueno, lo dicho.